Vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo 21. A veces yo no entiendo al ser humano. Préstame atención un momento. A veces yo no entiendo al ser humano porque el ser humano muchas veces es indiferente con Dios. Pero nunca quiere que Dios sea indiferente con él. Y a veces Dios es tan bueno que aunque muchas veces el ser humano es indiferente con Dios, Dios no deja de ser indiferente con el ser humano. Pero cuando Dios muestra indiferencia, entonces el ser humano pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué conmigo? ¿No te acuerdas todas las veces que tú fuiste indiferente? Y bueno, la indiferencia se puede mostrar de diferentes maneras. No es lo que voy a predicar, pero antes de subirme me llegó eso al corazón y se lo estoy transmitiendo. Esas balas que disparo no son para muerte, son para vida. Entonces, a veces el ser humano me confunde, el comportamiento del ser humano me confunde. Ahorita le voy a contar otra cosa, pero vamos a leer esto aquí y vamos a orar. Versículo 21 del capítulo 25, ¿lo tiene? Si no lo tiene, miren la pantalla. Dice así: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. Diga conmigo: al que tiene le será dado y tendrá ¿qué? Más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echen en las tinieblas y de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer un versículo más. El versículo de Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Lo tiene? Muy bien, el versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Señor, gracias te damos en esta mañana. Ora y dile: Señor, háblame. Tú conoces lo que yo necesito escuchar. Padre, te pido que en esta mañana hables a tu pueblo, Señor.
conforme a tu propósito en cada uno de ellos y conforme a lo que quieres hacer en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Suple las necesidades en medio del pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un aplauso a Cristo, por favor. Y no seas indiferente. El ser humano a veces me confunde el comportamiento. Antes, los filósofos todavía lo hacen, pero antes, mucho antes, estudiaba mucho el comportamiento del ser humano para responder preguntas como ¿qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Me está siguiendo? Y bueno, habían diferentes posturas y diferentes interpretaciones. Pero la forma en la que el ser humano actúa a veces me parece extraña y me confunde, porque aunque hay patrones de conducta similares, cada cabeza es un mundo. Y cuando tú crees que alguien en X situaciones actuaría de una forma, porque es el patrón que se ha establecido para que esa persona se conduzca, sale con otra película. ¿Le ha pasado? Sale con otra película, parece que la persona se zafara del protocolo, del molde, no actúa conforme a lo que debería ser y sale otra película. Y por eso a mí el comportamiento del ser humano a veces me confunde, me enreda. En estos días nos tocó despedir a 2 empleados en la empresa porque estaban robando. Y cuando alguien roba, tú tienes que botarlo, ¿no? Y ver que ese tomate podrido no ha infectado de alguna forma a otros tomates que están metidos en la canasta, para que después esos otros tomates también te dañen un poco. ¿Me hago entender? Cuando nos sentamos con esa persona, eran 2. Y cuando nos sentamos con la primera persona, habían videos y audios y todo, ¿no? O sea, así como en las películas. Nos sentamos con esa persona y le expusimos la situación y ella no aceptaba. Cuando le mostramos el video, la prueba, con audio y todo, se quedó callada, pero no reconoció su error. ¿Está escuchando? O sea, lo esperado era, que es la conducta normal, que era lo que le decía, la conducta normal, es que la persona reconozca el error, porque te están enfrentando con la realidad, con una prueba. Bueno, sí, perdón, pero no, ella, lo que me deben lo pueden descontar de ahí, fue lo que ella dijo. Pero como yo también soy poquitico, yo le dije, sí, para mí está bien. Y bueno, chao, pecado. Cuando apareció el otro personaje, cuando se le explicó lo que estaba pasando, también, bueno, no se negó, sino que con actitud arrepentida bajó la cabeza, ni siquiera dejó que le mostraran el video de la prueba, sino que simplemente aceptó la situación de lo que estaba pasando, expresó unas palabras de decepción por él, por su imagen, por lo que pasaba, por las necesidades que estaba presentando en su casa, que quizás el 50% era mentira, no lo sé, pero no puedo creer el 100% tampoco. Y dio las gracias por la oportunidad que se le había presentado. Sin embargo, los 2 quedaron sin trabajo. Si lo consiguieron o no, no sé. Obviamente no pueden pedir carta de recomendación de nosotros, porque cuando me llamen yo voy a decir es delicado, es indelicado, perdón, para no decir otra cosa. ¿Me está escuchando? ¿Está escuchando?
Pero eso me confunde porque en días anteriores, esa persona que aceptó lo malo que había hecho, que estaba mal lo que había sucedido, recién la habían contratado, le habían puesto a firmar contrato. Y la que no aceptó, el día anterior había firmado contrato. Es una cosa increíble, el ser humano es una cosa increíble. Yo me preguntaba, ¿por qué esa persona, si el día pasado me hablaba y decía, yo quiero ser como ustedes, se ve que son echados para adelante, bueno, etcétera, un fin de cosas? Parece que lo que hiciera no tuviera relación con lo que piensa. Y así hay gente. Quiere hacer, quiere buscar, quiere alcanzar, quiere muchas cosas, pero no tiene relación con lo que piensa. Y eso es lo que a mí me enreda, me trastorna. No entiendo del ser humano. Ahora que los tengo ahí, vamos a empezar la enseñanza. El título del mensaje es Fiel en lo poco. ¿Cómo se llama? Creo que está en la pantalla. ¿Está en la pantalla? No. Qué tristeza. Fiel en lo poco. Y espero que usted reciba la palabra y la haga. Fiel en lo poco es el título del mensaje. Y complementamos con fiel en lo mucho. Entonces el título del mensaje esta mañana es Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y la parábola de los talentos, usted la ha escuchado. Rápidamente repartieron 5, 2 y 1 talento. Y el Señor se fue de viaje. Y cada uno, según lo que dice la palabra, le fue entregado según su ¿qué? Su capacidad. Diga conmigo, capacidad. Su capacidad quizás de administrar, su capacidad quizás de tener, de poseer, y su capacidad de ser fiel. Y cuando el Señor vuelve de su paseo, de las vacaciones o del viaje de negocio que tenía, viene a que le rindan cuentas, por el ejercicio que sucede de que 5 talentos tenía una persona y luego tenía 10, y el que tenía 2 pasó de tener 2 a tener 4. Me da a entender a mí que pasó mucho tiempo. No pasaron 2 meses ni 3 meses. Las vacaciones de ese señor fueron largas. Porque para usted convertir 5 talentos en 10 debe pasar tiempo. Estamos hablando de bastante, en ese caso, dinero. ¿Me está escuchando? Un ejemplo, para usted convertir 100 en 200, hablando quizás de millones, no se hace en 2 meses ni en 3 meses. Debe pasar tiempo. ¿Me hago entender? Entonces las vacaciones de ese señor fueron largas. Ese fue por bastante tiempo. Cuando pide cuentas, el que le entregaron 5 apareció con 5 más. El que le entregaron 2 apareció con otros 2 más. Y el que, entre comillas, tenía poco, no apareció con nada. Simplemente fue, hizo un hueco, enterró. Y cuando vino el dueño, sacó y devolvió. Yo siempre dije, el que tenía 1 no hizo nada. El que tenía 5 sí hizo. El que tenía 2 también hizo. Pero el que tenía 1 no hizo. Pero es mentira, él sí hizo. Cuando usted lee la Biblia, en el versículo 24, la Biblia dice que el que tenía 1 hizo algo. ¿Qué hizo? Versículo 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, reconocía que eres hombre duro, que segando no sembraste, recuerdo no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento. O sea que él sí hizo algo. Solamente que lo que hizo, no lo hizo para multiplicar o para aumentar, sino que lo que hizo, lo hizo para antes desaumentar. Porque bueno, también había inflación y se devaluaba. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Mientras los otros hicieron algo para aumentar, este hizo algo para desaumentar. Entonces él sí hizo. Yo antes pensaba que no había hecho nada, pero sí hizo. Cuando este señor viene a recoger los talentos, el que al parecer tenía poco fue el que menos hizo, y los que entre comillas más tenían
fueron los que más hicieron. Pero uno se pregunta, usted debería preguntarse, yo me pregunto, se supone que cuando yo tengo menos, debo hacer más. Se durmió hasta aquí. Se supone que cuando yo tengo menos, hablando de lo que sea, tenga lo que tenga, sea material o inmaterial, cuando yo tengo menos, se supone que debes hacer más para pasar de menos a más. Y el que tiene más se entiende que podría hacer menos porque no necesita tanto. Por eso yo le decía a esa persona que aunque nos aceptó que había robado, yo le decía, ¿tú crees que las personas que más tienen es porque roban a los otros? No, eso es lo que te han enseñado a ti. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Las familias más poderosas del mundo son las que soltaron el COVID para que no. Le decía, eso es lo que te han enseñado a ti. El que tiene más porque trabajó más que tú. Entre otras cosas que le dije, a mí me causa gracia, escúchame, me causa gracia, porque lo que tú te robas, yo lo presupuesto para que tú te lo robes. ¿Cómo así usted que está diciendo? Sí. Como uno trabaja con personas que no son cristianas, en el precio del plato usted ve la carta, ¿verdad? Y dice 50,000. Dentro de los 50,000 está metido un porcentaje de robo. Y por eso era que ahí me causaba gracia, porque él me miraba, lo que te robaste, yo lo presupuesto, o sea, yo sé que tú me ibas a robar. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que uno es tonto, pero no es así. Cuando Dios te demanda algo a ti, Dios sabe cuál es la capacidad que tú tienes para cumplirlo. Sabe si tú puedes multiplicarlo en 1, en 2, en 3 o en 1000. Él sabe cuál es la capacidad que tú tienes. No lo vas a engañar. Por esa razón, cuando quizás tenías que multiplicarlo en 100 porque esa era tu capacidad, pero lo multiplicaste en 2, Dios no te aplaude. Antes te pone a repetir el examen. ¿Por qué? Porque conoce la capacidad que tú tienes de multiplicar lo que Él te ha dado o lo que Él te da. Me estoy haciendo entender. Pero ese muchacho que nos tocó sacar no lo entendía. Era raro. Entonces, esta persona que tuvo poco tenía que hacer más, pero hizo menos. Y el que tenía que hacer más, parece que no tenía que hacer mucho, hizo más. El pensamiento de nosotros era o es, de algunos, cuando tú tienes menos de cualquier cosa, tú debes trabajar para aumentarlo. ¿Está aquí? Y cuando vemos a alguien en cualquier cosa que posee más, creemos que no debería trabajar tanto para tener más porque ya tiene. Pero resulta que no es así. Aún me preguntaba, ¿qué es lo poco en este contexto de la parábola de los talentos? No tengo la cifra exacta en este momento, pero un talento no era poquito dinero. Era una suma considerable. Y si la suma es considerable, quiere decir que un talento no era poco. Y 5 talentos no eran mucho. ¿Cómo así? 5 talentos son mucho frente a un talento. Pero 5 talentos son poco frente a 10 talentos. Entonces lo poco o lo mucho es relativo. No se duerma, por favor, que estoy tratando de encajarlo para que luego aplicar el mensaje. Decimos que uno es poco cuando lo comparamos con algo que es mayor. ¿Está aquí? ¿Será uno poco si lo enfrentamos con 2? No es poco. Pero si lo enfrentamos con 100, sí es poco. Pero sí parece ser mucho cuando lo enfrentas contra 1. Pero cuando lo enfrentas contra 200, entonces parece ser poco. Entonces yo concluyo que lo poco o lo mucho viene a ser relativo. Por eso yo camino mi camino y no miro al lado.
Mire, esto salió de una conversación con mi papá. Yo iba en el carro cuando estaba ya de vacaciones. Me mandó un mensaje, yo le respondí. Lo que le respondí se lo voy a decir ahora. Es más fácil crecer después que has subido el primer escalón. Y es más difícil subir el primer escalón. Siempre va a ser más fácil subir del tercero al cuarto que del cero al cuarto. Aún, para explicarme mejor, siempre va a ser mejor subir del escalón 50 al escalón 51 que subir del escalón 0 al escalón 1. Te voy a explicar por qué. Porque 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Dos números iguales que no sean 0 suman un número mayor. Me explico. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Si usted está en el escalón 1 y suma un escalón más, está en el escalón 2. Pero 0 más 0, ¿cuánto es? 0. Por eso es que siempre es más difícil empezar. Empezar siempre es más difícil. ¿Por qué? Porque estás en qué. Yo no estoy hablando de nada en específico. Estoy hablando de ti. No te duermas, estoy hablando de ti. 0. Cuando tú estás en 0 siempre es más difícil. ¿Cuándo gasta más gasolina el carro? ¿Cuando va andando o cuando va a perder? ¿Cuando va a prender? ¿No ve que está qué? Ahí él gasta más gasolina. Es más, mire, es más fácil subir del escalón 10 al 11, Andrés. ¿Sabe por qué? Porque ir en 1 para ir en 2 tiene más oposición. Por eso es que tú el carro no lo subes en quinta en la montaña. Lo subes ¿qué? Entonces, me di cuenta que para empezar siempre es más difícil. ¿Por qué? Porque 0, no hay oportunidades, no hay nada. 0 más 0 es 0. Pero para que el 0 se convierta en 1, se necesita ¿qué? El 1. Pero nadie, escúchame, nadie te abre las puertas cuando tú no tienes nada. Nadie te abre las puertas cuando tú no tienes nada que ofrecer. Nadie te da nada cuando tú no tienes nada. Por eso es que es más fácil pasar del 1 al 2 que del 0 al 1. Cuando tú tienes un escalón, estás en el 1, la gente sabe que estás en el 1. Y te es más fácil que te abran la puerta del 2 porque conoces gente que está en el 2. Pero cuando nadie tiene nada, nadie quiere ayudarlo. Entonces, si nadie te quiere ayudar, ¿cómo tú pasas de 0 a 1? El 1 que necesitas es Dios. Él es el único que decide invertir en el 0. Yo me preguntaba por qué. Aquí en Cartagena sucede algo. Cartagena es la segunda ciudad con el costo de vida más alto en Colombia después de Bogotá. Y en ciudades principales es como la sexta, la quinta. Pero es la segunda ciudad con el costo de vida más alto en Colombia. Usted aquí paga y vive como turista. Usted lo sabe, usted lo ha dicho. Resulta que el turista trae el dinero para dejarlo acá. Pero en Cartagena pasa algo. Por ejemplo, ¿cómo llega a la conclusión de que es más fácil pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, que del 0 al 1? La primera vez que fuimos a alquilar un local en la zona turística, nos dieron 10,000 formas de no alquilarlo y una sola forma para rentarlo. Cuando tú vienes acá del lado sur, tú puedes alquilar fácilmente. Pero cuando tú vas a alquilar quizás de los lados en los que son un poco más costosos, te dan 10,000 formas. Y tú dices, cuando tú estás en 0, o sea, cuando tú no tienes nada, cuando tú no eres nadie, por decirlo de alguna forma, porque tú eres un hijo de Dios, tú dices, pero todo ese poco de cosas, y yo ni siquiera he empezado. Ellos, los que alquilan, pretenden de que tú tengas todo eso empezando.
No es posible. Tú lo puedes tener cuando vas en el escalón 2, 3, 4, pero en el 0 no los vas a tener. Entonces te pedía que tenías que tener casa, tienes que tener ingresos de 3 y 4 veces el canon de arrendamiento. Con los canon en 10 millones tienes que tener un ingreso de 40 millones. Entonces tú dices, ¿cómo pasa del 0 al 1? Bueno, el único que invierte en el 0 es Dios. Ningún inversionista, ángel, que son los que más se arriesgan, invierte en el 0. Solo Dios. Entonces, para tú pasar del 0 al 1, necesitas a Dios. El primer socio en lo que quieras debe ser Dios. Si Dios no es el primer socio en lo que quieras, nunca vas a pasar del 0 al 1. Entonces, poco es relativo y mucho también. Quizás una persona que se gana 100, cuando mira hacia arriba y ve otros que ganan 500, dice que los 100 de él son pocos. Pero también si mira hacia abajo, al que gana 10 se da cuenta que lo de él es mucho. Entonces eso va a ser relativo en cuanto a quién te compares. Pero como tú no has sido llamado a compararte, vamos a hablar de ti. ¿Qué significa ser fiel en lo poco? Fiel en lo poco no es en lo grande en donde se prueba tu corazón. Aunque en algunos casos sí, y ahorita voy a hablar de eso porque el pastor un día habló de eso. Pero se prueba más en lo pequeño. La fidelidad no se mide por la magnitud, sino por la constancia. Por esa razón es primero ser niño y joven y después adulto. Yo me pregunto tantas cosas. Yo me preguntaba por qué uno no nace siendo adulto y después es joven, como la película de Benjamin Button. Si uno naciera siendo adulto y terminaría siendo joven, uno no aumentaría, sino que decrecería. Es como si tú naces teniéndolo todo y a medida que avanza el tiempo lo vas perdiendo todo. Por esa razón es que tú no naces siendo adulto. Tú naces siendo ¿qué? Niño. Para que en vez de perderlo todo, vayas ganando todo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, primero es ser joven y después es adulto. ¿Por qué? Porque en la juventud tú aprendes a ser fiel. En la juventud tú aprendes a ser fiel. Escúchame. A menos de que Cristo le cambie la vida a una persona siendo adulta, nunca una persona que no aprendió a ser fiel para consigo mismo en su juventud podrá ser fiel con su pareja. Nunca. Nunca, porque el ser humano es un ser de aprendizaje y de hábitos. Una persona que no aprendió a ser fiel en su juventud para consigo mismo, cuando crece y se casa y es adulto, no podrá ser fiel a su pareja, a menos que Cristo le cambie la vida. De lo contrario, no es posible. Cuando tú eres joven, tienes que aprender a ser fiel. Fiel a lo que quieres llegar a ser. Escúchame. En la juventud, sé fiel a lo que quieres llegar a ser, porque es en esa etapa de tu vida en donde tú tomarás las decisiones que te harán llegar al futuro. Si tú tomas malas decisiones en tu juventud, quizás no afecten tu presente, pero sí afectarán tu futuro. Todas las decisiones que tú tomas en tu presente, aunque no afecten el presente enseguida, van a afectar a futuro. Y como afectan a futuro, debes aprender a ser fiel cuando eres joven. A menos que Cristo cambie la vida, es difícil que una persona que no fue fiel con su dinero
en la juventud, lo sea cuando grande. Es complicado. ¿Está aquí? Ser fiel en lo poco tiene que ver con obediencia. Ser fiel en lo poco tiene que ver con constancia. Ser fiel en lo poco tiene que ver con esencia. Y ser fiel en lo poco tiene que ver con consistencia. Fiel en lo poco no tiene que ver con la cantidad, porque ya te dije que es relativo, o lo que se pueda ver. Fiel en lo poco tiene que ver con la actitud con que haces lo que tienes en tus manos. Fiel en lo poco, lo voy a repetir, tiene que ver con la actitud que asumes para hacer algo con lo que tienes en tus manos. Fiel en lo poco tiene que ver con que hagas lo que tienes que hacer aunque nadie te esté viendo. Alguien dígame, por favor. Fiel en lo poco tiene que ver con que hagas lo que te toca hacer aunque nadie te esté viendo. Eso lo dijo Henry Ford. Henry Ford, sí, de la Ford. Porque el Señor se inventó un proceso que hoy en día todo el mundo repite, pero no le interesaba que alguien lo estuviera viendo porque se trataba de él, de su familia, de sus generaciones. Muchas veces nosotros no le prestamos atención a lo poco, sin entender que en lo poco está escondido la grandeza de lo mucho. Lo poco siempre se menosprecia. Siempre se menosprecia y es un error. Lo poco puede ser lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y resulta que lo poco es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios. Lo poco puede ser el barro en vez del oro. Y resulta que lo poco es donde Dios escoge y deposita su gloria en las vasijas que son de barro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Aquí Dios ve lo que nadie ve y premiará lo que nadie ve. Por eso Jesús dijo: cuando oren, entren a su aposento sin que nadie los vea. En lo poco, ora a tu Padre que está en secreto y entonces te recompensará en público. Pasará de lo poco a lo mucho, pero lo poco nadie lo ve. Nadie lo quiere ver, porque lo poco no llama la atención. Aquí, ¿o a quién le llama la atención lo poco? Resulta que lo poco es relativo. Por eso cuando digo poco, usted se imagina diferentes cosas a las que tiene a su lado, porque para unos poco es algo y para otros poco es otra cosa. Pero lo poco no es atractivo. ¿O a quién le llama la atención cuando es poquito? Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a mercar con mi mamá, estábamos bastante niños, a mi mamá le gustaba ir a una tienda que se llamaba La Favorable. Quedaba un poquitico lejos de la casa, pero a mi mamá le gustaba ir allá. ¿Por qué? Porque a mi mamá le gustaban los plátanos chiquitos, sino los plátanos verdes grandes. Porque como éramos 3 hombres, hijos, más mi papá, había que hacer bastante tajadita. Entonces necesitaban plátanos grandes para que rindiera. Está aquí. Porque si usted compra el plátano, esos que son a 1000 la mano, y bueno, eso lo compro yo en la casa porque nada más somos 2. Escúcheme. Y ella le gustaba ir, y cuando llegábamos había unos sacos llenos de plátanos verdes grandes, pero había veces que cuando llegábamos los sacos de los plátanos estaban chiquiticos. Y mi mamá, esa quincena no se comía plátano. No se comía plátano porque lo pequeño, lo poco, no llama la atención del ser humano. Por eso fue que cuando Samuel vio al hermano mayor de David, dijo: este es. ¿Por qué? Porque ahorita que últimamente estoy viendo canciones infantiles, ahí está la canción de David, ¿no? De los pequeños gigantes de la fe, etc. Y cuando ponen la canción de David, salen bailando los muñequitos atrás, y hay un muñequito que sale bien grande.
Ese es el hermano mayor de David. Tú entiendes enseguida que cuando tú te vas a la Biblia, dice que ese tipo era grande, esbelto, hermoso, bonito. Era una cosa impresionante. Porque lo mucho llama la atención del humano. Pero Dios no se fija en lo mucho. Dios se fija en lo poco. Y resulta que nosotros queremos ser fieles en lo mucho sin ser fiel en lo poco. Y así no es. Nadie puede ser fiel en lo mucho si antes no fue fiel en lo poco. Nada. Yo conozco gente que estrila, usar una palabra bastante costeña, estrila cuando ven a esas personas que han crecido profesionalmente, posesiones, bienes quizás, o escritores muy nombrados, y dice: tu suerte, hizo un pacto con el diablo. Es una ramanza bárbara. Hizo un pacto con el diablo. Pero yo te hago una pregunta. Cuando ese escritor escribía esos libros que nadie leía, ¿quién le prestaba atención? Nadie. Porque los ojos del humano no le gusta verlo poquito. ¿Sabes quién lo veía cuando escribía los libros que nadie leía? Dios. Ah, pero es que él es mundano. Dios también ve al que no es cristiano. Esto no se trata de que si tiene o no tiene. Fiel en lo poco. Hay un bestseller, hizo un pacto con el diablo. Es posible, algunos sí, pero no siempre. Yo todavía quiero pensar que hay mucha gente buena en este mundo. Y cuando sacó el bestseller, la gente se preguntaba: ¿y este de dónde salió? Lo que pasa es que en lo poco es donde se construyen los cimientos del castillo que tú ves más adelante. Tú no construyes un castillo de arriba hacia abajo. No, así no es. Tú construyes el castillo de abajo hacia arriba. Porque si tú construyes el castillo de arriba hacia abajo, te cae encima. Lo bello tiene que pasar por lo feo antes de ser bello. Tú no ves que primero la adolescencia y después te pones bonito. Tranquilos, jóvenes que tienen 13, 14, no se preocupe. Serás hermosa, serás hermoso, bello, como un camello. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando esa transición, feo. Es normal que antes de la belleza, es normal. Algunos dirán: bueno, hay gente que nunca se compone. Yo no estoy hablando de eso. Pero tranquilo, tranquilo, no te preocupes que cuando llegan los 15 y 16, algunos demoramos más. Yo me compuse como 18. Y eso, creo que cuando me casé. Pero es porque para llegar a lo bello, a lo hermoso, a lo ostentoso, hay que pasar por lo feo. Hay que pasar por lo que es horrible. Por eso te digo, no subestimes lo pequeño. No subestimes lo poco. Si no eres fiel en lo poco, ¿qué te hace pensar que serás fiel en lo mucho? Eso es como dice mi pastor: ah, que cuando yo esté ganando 10 millones voy a llamar 1 millón. Mentira. Y no es del diablo, es de la persona. Mentira. Mentira, porque cuando ganas 1000 no da 100. No pienses. Mire, no es fácil sacar 1 millón del bolsillo cuando no fuiste capaz de sacar 100 pesos. Te será fácil sacar 1 millón, 2, 3, 4, 10 cuando sacaste 100, 200, 500, 1000, 100,000. Ahí es fácil. Porque para poder alcanzarlo mucho necesariamente tienes que pasar por lo poco. Dale un aplauso al Señor, por favor. Yo me acuerdo que el 27 de diciembre del año 2021, yo me salí del último empleo que tuve. Y llegué con ilusión
a montar la primera empresa que pude montar, gracias a Dios, la agencia de viajes. Y cuando llegué a Cartagena, porque estábamos en Turbaco, lo que teníamos era un puesto en una esquina, donde en la parte de atrás, o sea, en la espalda de nosotros, pero ahí mismo, o sea, no había paredes, sino atrás, en la espalda de nosotros, había una venta de fritos. Una esquina donde pasaba mucha gente, turistas y todo, pero estábamos en una esquina con un stand en la calle y atrás de nosotros vendían fritos. Y resulta que cuando fritaban los fritos, salía humo. Ese humo que dan los fritos, ¿no? Cuando tú fritas, arepa con huevo, empanada, etc. Y a ti te cubría una nube, pero no era nube de gloria. Era una nube con olor a grasa muy fuerte. Y estábamos ahí entonces en el atril. El atril que ustedes vieron que un momento se usó en Semillita, ¿usted lo vio? Ese atril era de nosotros. Esa fue nuestra primera oficina en la calle. Pero es que a nadie le gustó poco. Entonces yo me paraba ahí. ¿Y para dónde quiere ir usted? Ay, yo quiero ir para la isla del Rosario. Y en un momento, llenando el papel de la factura, descendía la nube de gloria y cubría toda la casa. Vámonos para acá. Y la nube cubría a las 8 de la mañana que fritaban y a las 6 de la tarde que fritaban otra vez. Y resulta que a las 8 de la mañana cuando más llegaba gente, y a las 6 también. Pero yo salí de allá y me fui. Y en ese poco yo decía, tenemos que ser consistentes. Si yo no soy consistente en esto poco que tengo, ¿cómo voy a ser consistente en lo mucho? Es posible que para mí eso fuera poco, pero era mucho comparado con aquellos que ni siquiera tenían stand, sino que caminaban las playas de Cartagena con un flyer. Era poco para el que tenía una oficina, pero era mucho para el que caminaba las playas. ¿Me está escuchando? Entonces nosotros llenábamos ahí. Pero la misión era abrir una oficina bien chévere. Para poder avanzar, siempre hay algo que desbloquea lo mucho. Siempre. Siempre hay algo que sucede, como un clic, como algo que sucede que te hace pasar de lo poco a lo mucho. Siempre, siempre, siempre. Y tú tienes que entenderlo en Dios. Un día me llaman de un restaurante cercano porque aunque no teníamos oficina, si no están en la calle, hacíamos alianzas. Íbamos a los restaurantes y decíamos, mira, nosotros vendemos tours. Si alguien te llama, nosotros te damos una comisión a los meseros, ¿no? Pero el que menosprecia lo poco dice, ¿quién me va a prestar atención a mí? Si estoy en la calle, nos cubre la nube de gloria. No tenemos un respaldo, no tenemos nada. Pero a diferencia de los otros que trabajaban en estanes en la calle, nosotros sí teníamos documentación legal, sí teníamos cámara de comercio al día, sí teníamos RNT al día, sí pagábamos el impuesto a Fontur. Era como si estuviéramos en una empresa, pero en la calle. Porque hay que ser fiel. ¿Qué? Pero es que como yo estoy aquí en la esquina del barrio, a mí no me piden nada. Tú no sabes que todo lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Y no es al revés. Entonces yo me legalicé, no nos legalizamos. Y sucedió algo que un día nos llamaron algo de un restaurante. Era un señor que vivía en Nueva York, en la República Dominicana, estaba con la esposa y sentado él comiendo. Nosotros queremos pasear 3 días en Cartagena y luego queremos irnos a Medellín. Nosotros de cosas ahí, paseamos a la gente por aquí, por la ciudad y en las playas. Y él me dice, ¿ustedes lo hacen? Yo le dije, sí. ¿Viste, Leo? Yo le dije, sí, pero nunca lo habíamos hecho. Nunca. Otros lo hacían, claro. Para mí estaban en lo mucho y yo estaba en lo poco, pero no importa.
Siempre hay un momento en el que te va a tocar hacerlo. Y ese era el momento para mí. Así como para ti, siempre te llega el momento en el que tienes que hacerlo. No desaproveches ese día. Te está distraído. No desaproveches ese día. Bueno. Resulta que hicimos toda la venta, ¿no? Pim, 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 pim. Nunca conoció nuestra oficina. Nuestra oficina que lo cubría la nube. Fue a Medellín. Con tiquetes y todo. Nunca habíamos comprado tiquetes. Hotel, todo. Nunca. Apenas viajó y todo. Y se estaba quedando en un almirante estelar. 5 estrellas. No, el tipo no era ningún chichipato. Pero no sabía la oficina en la que estaba comprando. Pero Dios sabía lo que estaba pasando. Un día cualquiera, el Señor vuelve encantado con nosotros, maravillado, todo muy bien. Invítame a tu oficina, me dice. Invítame a tu oficina. Yo lo pensé por un segundo. Y dije, si a mí me da pena mostrar mis inicios, yo estoy siendo hipócrita. Sí, señor, vamos. Iba con la esposa, Warner se llama él. Cuando él llega a la esquina, teníamos que cruzar la calle. Cuando él llega a la esquina, estamos enfrente del stand. Eran las 6 de la tarde. Estaba la nube de gloria en la casa. Y él me dice, ¿y ahora para dónde cogemos? Él miraba así. ¿Cogemos por aquí o cogemos por acá? Yo lo miré y le dije, señor Warner, es aquí. Estaba la nube de gloria en todo su esplendor. Aquí, me dice él, dominicano. Aquí. Sí, aquí. Bueno, pues vamos a sentarnos. Estaba con uno de los compañeros y ¿se va a tomar algo? Sí. No teníamos para brindar agua porque no había dispensador ni mucho menos. O sea, era lo que había para brindar. Compramos en la tienda, ¿qué va a tomar? Esto, todo. Yo dije, Señor, después de que conoció esto, yo nunca más voy a saber de él. Qué experiencia tan horrible. Pasaron 6 meses y nosotros nos mudamos y abrimos lo que fue nuestro primer local. Como el socio número 1 fue Dios, pudimos pasar de 0 más 0 a 1. Y abrimos y chévere, era muy lindo. Todos los proveedores que llegaban ahí era demasiado hermoso, bello. Porque antes de lo bello hay que pasar por lo feo. Y un día cualquiera me escribe por WhatsApp y me dice, hermano mío, va un amigo para Cartagena. Claro que sí, señor Warner, pasé mi número que me escriba. Están en el mismo lugar. No, nos mudamos el día que le hicimos la inauguración. Le mandé una foto, un video espectacular. Qué bueno que estén creciendo, me dijo. Y en la noche, cuando seguramente iba a llegar el amigo de él, estaba yo un poquito afuera de la oficina con el celular atendiendo las redes porque ya no eran 4,000 seguidores, sino que eran 10,000, 15,000 y había que atender. Cuando de pronto veo a lo lejos el señor que viene en el camino así, señor calvo, alto. Y yo digo, señor Warner, fue como haber visto a mi papá. Me alegré, me dio un abrazo y me dijo, vine a ver la oficina nueva. Se viajó de Nueva York a Colombia solamente a ver la oficina nueva. Se sentó ese día en la oficina y compartimos mucho rato. Yo no encontraba dónde ponerlo, porque fue el primer cliente grande que creyó en nosotros. Hoy en día recibimos muchas visitas de él, muchas visitas de los amigos de él, con intenciones de querer invertir con nosotros, porque alguien fue fiel en lo poco. Nosotros nos gusta mostrar cuando nos vemos bien, pero cuando no estamos bien no nos gusta mostrarnos. Y resulta que yo sé que para que tú hoy te veas bien, un día te viste mal.
Entonces, ¿por qué desprecias lo poco? Si lo que hoy para ti es poco, si eres fiel en eso, un día se convertirá en mucho. La fidelidad en lo poco es el trampolín hacia las bendiciones más grandes de Dios en tu vida. Lo voy a repetir, la fidelidad en lo poco es el trampolín hacia las bendiciones más grandes de Dios en tu vida. La manera en que tratas lo que es pequeño revela cuán grande eres tú. De la forma en cómo tú tratas lo poco, revela cómo eres tú. Cuando veo a alguien que menosprecia lo poco, digo, muy difícilmente llegará a lo mucho. Porque antes de llegar a lo mucho, tienes que ser fiel en lo poco. Quizá tu casa no está en las mejores condiciones. El lugar donde vives no está en las mejores condiciones. Pero eso no significa que no debes dejar de barrerla. Eso no significa que debes estar enredada. Quizás la cocina que tienes en tu casa está en condiciones precarias. Quizás no es la cocina que tú siempre has querido, pero no significa que no tengas que lavar los platos. Cuando tú eres fiel en lo poco, tú lavas los platos. Cuando tú eres fiel en lo poco en tu casa, tú barres tu casa. Mira, nunca podrás tener a alguien que barra por ti tu casa si nunca barriste tu casa tú primero. Hay gente que quiere tener una empleada de servicio para que le haga todo en la casa y ellos no quieren hacer nada. No, no es así. No es así. Hay gente que en el trabajo quiere ser líder, supervisor, coordinador para liderar a las personas, pero cuando lo lideran a él no se quiere someter. En lo poco hay que someterse. Cuando llegas a lo mucho puedes liderar, en lo poco no. Hay gente que quiere liderar en lo poco, no es así. Tienes que ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco es someterte a tu autoridad si eres servidor. Fiel en lo poco es someterte a tu jefe si estás trabajando. Fiel en lo poco significa hacer lo que te mandan a hacer, no hacer lo que tú quieres hacer. Porque él ascendió, porque él es fiel en lo poco, aunque no es cristiano. Yo conozco gente que asciende y no es cristiana, pero son unos excelentes trabajadores. Excelentes. Yo tengo que ser fiel en esa panadería, Camila. Fiel. Los mejores panes tienen que salir de esa panadería, aunque esté en Chile. Eso interesa. Se supone que yo soy fiel en lo poco. Yo te voy a decir algo. Los panes que yo me como un poco grande, que pago 4,000, son bien fuleros. Los suyos son más sabrosos. Y usted los vende a 1,000. Mano, pagar un pan a 4,000, eso es otro level. Pero uno los paga porque tiene hambre. Si tú eres fiel en lo poco, Dios podrá hacer que llegues a lo mucho. La promoción que tú necesitas en cualquier área de tu vida viene de la mano con la fidelidad en lo poco. Quiero que sepas, no es suerte. No es un golpe de suerte. No son los contactos. Es ser fiel en lo poco. Cuando uno empieza es difícil. Y es difícil ser fiel en lo difícil. Pero hay que ser fiel. Hay gente que piensa que cuando está en el matrimonio y todo está bien, ser fiel es fácil. Cuando tú no tienes ninguna dificultad en tu matrimonio. Eso es sencillo. Tú no piensas en nada. Pero cuando hay peleas y problemas, ahí es cuando realmente tú demuestras si es fiel. No cuando está la cosa buena, sino cuando hay problemas y peleas. Ejemplos. 1. David. David fue fiel en cuidar las pocas ovejas que tenía su padre antes de ser rey. Es que esto es poquito. Hay gente que entre menos hay, visiblemente, menos intención pone a las cosas.
Y quiero decirte algo, cuando menos hay es cuando más intención tiene que poner. Porque sacar algo de abajo pesa más que empujarlo cuando ya está arriba. David cuidó esas ovejas como nadie cuidaba las ovejas. Tú no ves que David peleaba por unas cuantas ovejitas con leones y con osos. Era fiel en lo poco David. Muy fiel. Muy fiel. Dios está entregado en tu mano. Es poco. Y no estás siendo fiel. Cuando tú eres fiel en lo poco, tú guerreas contra lo que sea. Contra osos y contra leones. Para proteger lo que Dios te dio que hicieras. No importa si eran pocas ovejas. David vencía a los leones y a los osos. Cuando entonces fue fiel en lo poco, pasó a lo mucho. Y entonces fue rey. Porque fue fiel en lo poco. Cuando cuidaba las ovejas estaba en el anonimato, nadie lo veía, porque cuando estás en lo poco nadie te ve. Pero después de estar en lo poco y ser fiel en lo poco, Dios lo puso en donde todo el mundo lo podía ver. ¿A quién veían más que al rey? ¡A nadie! José, a pesar de ser esclavo, fue fiel. Era esclavo, estaba en la inmunda, estaba mal. Estaba como la propaganda de Sevena, Paco el Flaco, estaba mal. A pesar de ser esclavo de Potifar, fue fiel. Él pudo haber accedido a tomar la esposa de Potifar por represalias de ser esclavo en un país extranjero, pero decidió ser fiel en lo poco. Por favor, den un aplauso al Señor que está ahí como hijo. Fue fiel en lo poco. Fue fiel en la prisión. En la prisión donde muchos entran en depresión. José fue fiel en lo poco. Y tú a veces no quieres ser fiel en lo poco. ¿Cómo vas a alcanzar lo mucho? Entiende, la fidelidad te lleva a donde la capacidad no te puede llevar. La fidelidad te lleva en donde tu capacidad no puede. Esteban, ¿qué decir de Esteban? Esteban, nos lo enseñaron hace unos días atrás, fue el primero que fue elegido como diácono. Y fue fiel repartiendo la comida a las viudas. Ese era su trabajo. A las viudas de la iglesia repartía la comida. Y era fiel, lo hacía con esmero, con dedicación. Porque hay cargos que parecen pocos, pero realmente son valiosos. Y repartía la comida a las viudas. Y después usted ve a Esteban predicando con un denuedo y una unción, que la gente tuvo que callarlo a pura pedrada y poder matarlo. Porque era una unción que tenía Esteban, que nació de lo poco. Hay una unción que nace de lo poco. Dios usa a los que son fieles. ¿Qué decir de Ruth? Ruth, para los que pensaban que solamente eran hombres, una mujer, Ruth. Ruth fue fiel, fue leal a Noemí y en su tarea de recoger espigas. Aunque no tenía que estar con ella, fue fiel en lo poco. Se quedó cuando la otra se fue. ¿Me está escuchando? Se quedó en lo poco cuando Noemí no tenía nada que ofrecerle, cuando no había plata, cuando eran pobres, cuando pasaban necesidad. Ruth se quedó. Fue fiel en lo poco. La otra se fue porque el esposo se había muerto. Pero el hecho de que el esposo se haya muerto, ella no tenía por qué irse, porque aún seguía siendo yerna de Noemí. Ruth se le murió el esposo, pero eso no la descalificaba como yerna de Noemí. Y se quedó para ser fiel en lo poco. Entonces apareció Boaz. Y entonces empezó a vivir en abundancia.
y en riqueza, porque pasó por lo poco y fue fiel. Muchas veces tú has pasado por lo poco y no has sido fiel. Entonces no has llegado a lo mucho. La única forma de poder llegar a lo mucho es que cuando pases por lo poco, seas fiel. Está aquí. Ejemplo de los que no fueron fieles en lo poco. Saúl fue desobediente en cosas pequeñas como las instrucciones que Dios le daba. Y el resultado de no ser fiel en lo poco, perdió el reino. Fue desechado por Dios porque no fue fiel en lo poco. Este me gusta, Jesse. ¿Cuánto lo conocen? Para el que no lo conoce, se acuerda de Elías, el que hizo descender fuego del cielo. Elías tenía un siervo que era Eliseo. Y Eliseo fue fiel en lo poco con Elías. Estaba ahí, estaba en la jugada. Estaba pendiente. Cuando Elías se va, Eliseo le dice, le pregunta: ¿qué quieres? ¿Quieres una doble porción de tu espíritu? Si ves el manto antes de que se caiga, lo recoges, bueno, recibe una doble porción de su espíritu. Y él intentó hacer lo mismo con Jesse. Cogió un siervo que estuvo con él durante todo su ministerio, pero resulta que Jesse no era fiel en lo poco como Eliseo. Y un día llega Naamán, principal del ejército sirio, ¿no? Y llega, y estaba leproso. Y el profeta Eliseo lo manda a lavar y él queda limpio. Pero este señor trajo consigo muchos detalles costosos al profeta. Pero como el profeta no se compra, él dijo: no, yo no necesito eso. Está aquí. Pero Jesse se fue corriendo detrás de Naamán cuando partió de la casa del profeta. El que no era fiel en lo poco corrió más que Usain Bolt y lo alcanzó porque el otro iba en caballo. Y dijo, el profeta se arrepintió y bueno, él sí quiere lo que tú trajiste, yo se lo llevo, parafraseando, ¿no? Y cogió y se lo llevó. Porque para él era más importante adquirir bienes materiales, no entendiendo que después de Eliseo quizás él no recibiría una doble porción, sino una triple porción, si hubiese sido fiel en lo poco. Hoy habláramos de Jesse, pero no hablamos de él porque no fue fiel en lo poco. Está aquí. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo que para poder llegar a lo mucho, tienes que ser fiel en lo poco. Para poder alcanzar lo más, tienes que lo menos tratarlo bien. Si los zapatos están sucios, lávalos. Nada más quieres comprar zapatos nuevos, pero no tienes ahora. Cuando lleguen los días de comprar zapatos nuevos, otro se los comprará, pero tú maltrataste tus zapatos. No los lavabas, no los tratabas bien. Los que tratan mal a la esposa cuando están en escasez porque le da rabia, ¿tú crees que ella le va a prestar atención cuando lleguen las cosas buenas? No pienses que lo que haces no tiene valor. Cada cosa pequeña, cada acción es una oportunidad que tienes para mostrar la fidelidad que tienes a Dios. ¿Qué cosas hoy son pequeñas o que son pocos en tu vida? Lo que haces hoy con lo pequeño que tienes puede determinar lo que serás mañana en lo grande. Ser fiel en lo poco, como te dije anteriormente, es la clave para recibir lo mucho. Tu fidelidad hoy te abre las puertas de las bendiciones que Dios te entregará mañana. El de los talentos, y aquí termino, ¿pudo convertir uno en dos? Sí, sí pudo. Así como el de 5 convirtió 5 en 10 y el de 2 convirtió 2 en 4,
el de uno podía convertir uno en dos. La pregunta mía es, ¿qué es más fácil? ¿Convertir uno en 2 o 5 en 10? Ahora alabanza que voy a terminar. ¿Qué es más fácil? ¿Convertir uno en 2 o 5 en 10? A veces tú desprecias lo que tienes, lo miras sobre el hombro, reniegas de lo que Dios te ha dado, porque sientes que no es suficiente. Pero ya te ha dado algo, empieza. Era más difícil para el de 5 convertir 5 en 10 que 1 en 2. ¿O era más difícil para el que tenía 1 convertir el 1 en 2? Quiero decirte algo. Para los dos es igual. Ambos tenían que duplicarlo. Era igual. Pero uno fue fiel en lo poco, porque cuando el dueño llega, le dice al de 5, escucha, bien, buen siervo y fiel, en lo poco, ¿cuánto tenía? En lo poco fuiste fiel. Cuando tenías 5, lo convertiste en 10. Entra en lo mucho. Ven a lo más, a lo poderoso, a lo grande. El que tenía 2, pudiéramos entender que le dijera poco. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo fiel en lo poco. Tenía poco, no, vamos a suponer algo. Vamos a poner un ejemplo. Que el talento fuera 20 millones. El que tenía 5 tenía 100 millones. En pesos colombianos, porque pueden ser millones de otra cosa. Millones de palos, millones de tablas, millones de bombones, millones de pesos. $100 millones eran poco. Eso no es poco. Pero el maestro que representa a Dios le dice: bien, has sido fiel en lo poco. Tú sabes que te compras tú con 100 millones. Bueno, pero era poco. ¿Sabes qué me va a entender esto a mí? Que para lo que para ti parece mucho, realmente para Dios es poco. Porque Él tiene mucho más. Entonces este tipo convirtió 100 en 200. Y todavía el maestro le dice: siervo fiel, convertiste 100 en 200. Fuiste fiel en lo poco. Todavía los 200 eran poco. Pero con 200 te compras quizás una casa. Y era poco para el dueño. El dueño era Dios, ¿no? Era porque el dueño tenía más. ¿Tú crees que Dios te ha dado mucho? Es poco. Tienes que ser fiel en cada etapa de tu vida. Porque si un día para ti era poco y fuiste fiel, quizás algunos de ustedes hoy sienten que es mucho. Te tengo una noticia: es poco para Dios y tienes que ser fiel en lo poco. Y entonces el tipo le presenta 200 millones al dueño. Tú te fuiste de vacaciones y yo hice 200 millones. Y el dueño le dice: ¿tú crees que eso es mucho? Ven y te muestro que acá hay más. Entra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Llega el que tiene 2 con 20 millones y le dice, con 40 millones, y le dice, convertí 40 en 80. Qué bueno. Eres bueno y fiel en lo poco. Creo que 80 millones tampoco son pocos. Vamos a aterrizarlo más. 3 millones no son pocos. No lo son. Que no me alcanza. Sepa administrar y te darás cuenta que no son pocos. Y cuando el dueño lo llama a cuenta, porque muchas veces Dios nos llama a cuenta para ver qué haces con el salario que te ganas. ¿Cómo Dios te llama a cuenta? ¿Sabes cómo? Dios mío, ya me perdí. Voy a cerrar aquí porque estoy fluyendo. ¿Sabes cuándo Dios te llama a cuenta? Cuando tú vas a oración. Dios mío, no me alcanza. Ayúdame, Padre. Tengo que pagar esto y aquello. Señor, ¿qué pasó? Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo hago, si yo deshago, si yo soy un trompo. ¿Estás siendo fiel en lo poco? Ser fiel en lo poco significa que si no puedes comprar algo ahora, no lo debes comprar. Pero hay gente que es infiel en lo poco y compra cosas que no debe comprar. Y después le dice a Dios, Señor, el talento que me diste lo fui y lo escondí. Yo sabía que tú eres duro, que tú ciegas donde no sembraste, que tú recoges donde no esparciste, entonces lo escondí. Ser fiel en lo poco significa que si quizás hoy no puedes hacer ciertas cosas, entonces no debes hacerlas. Escúchame. Voy a terminar, que quiero terminar, pero no puedo. Escúchame. Los negocios que podía hacer, que tenía 5 talentos, eran muy distintos a los que hacía que tenía 2 talentos. Eran diferentes. Eran otro nivel de negocio, porque el de 5 talentos tenía, un ejemplo, 100 millones. Pero el que tenía 2 tenía 40. Entonces los negocios eran un poco diferentes. Sin embargo, los 2 hicieron lo que tenían que hacer para ser fieles en lo poco. Algunas veces ser fiel en lo poco te va a costar dejar a aquellos que te llevan a ser infiel en lo poco. Algunas veces ser fiel en lo poco te va a costar quitarte de lugares y posiciones que te pretenden hacer que seas infiel en lo poco. El de 5 pudo enterrar también en la arena los talentos. Él pudo hacerlo. Pero el de 5 era fiel y el de 1 no. Y es paradójico, porque uno cree que el que menos tiene es más fiel. Entonces, cuando viene lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Bien, siervo aplomado, que si te tocaba barrer en la iglesia, barrías. Que si hoy predicas fue porque un día barriste. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Yo espero que Dios te haya hablado a ti. Padre, gracias. Pídele perdón a Dios si quizás no has sido fiel en lo poco hasta hoy. Si quizás no has sido fiel con lo que Dios ha puesto en tus manos. Si quizás has esperado entrar a lo mucho sin pasar y ser fiel por lo poco. Padre, gracias te damos en esta mañana. Si puedes hablar con Dios,
para lo que Él te ha hablado en esta mañana. Y un poder que radica en la fidelidad, que nadie puede combatir. Cuando tú eres fiel, como que estás blindado, como que no te pueden tocar, como que no te pueden tener. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Sé fiel en lo poco. Hoy Dios te habló, sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Para que puedas ser fiel en lo mucho. Te adoramos, Jesús. Gracias. Levanta un aplauso a Jesús, por favor. Dios te bendiga. Espero que pongas en práctica la palabra que Dios te ha hablado y que puedas ver la manifestación del cumplimiento de Dios cuando vencemos su palabra.